intentando conversar con la asambleísta Gisela Garzón para saber si ya tiene audio. Asambleísta, Hola. Buenos días, ¿nos escucha? Hola, hola. Hola. Hola, ¿Nos hola. escucha, asambleísta? Sí, sí, sí. Ahí tenemos audio. Sí, escucho. Gracias, asambleísta, por acompañarnos esta mañana. Cuéntenos qué dicen los números, qué dicen las cifras respecto al aborto por violación. Bueno, primero en la primera parte de la pregunta, Joana, agradecía por la invitación. En la primera parte de la pregunta, respecto a la temporalidad, se establecieron parámetros internacionales respecto a cómo se maneja esto en países donde la despenalización es total. Y por lo tanto, países como Argentina o México, por ejemplo, han despenalizado el aborto sin causales. Es decir, no exigen, por ejemplo, o no planifican o no establecen que sea por violación. En el caso de Ecuador, y tomando en cuenta las cifras, quienes acceden a esta posibilidad de interrumpir el embarazo son niñas en su mayoría de 10 a 14 años. En ese escenario, siendo niñas que no reconocen o que no identifican una relación sexual, mucho menos un proceso violento que en sí mismo es traumático, evidencian o se dan cuenta de un proceso de embarazo una vez que este avanzó, una vez que el cuerpo cambió. Por lo tanto, y entendiendo la realidad de niñas, que de acuerdo a las estadísticas son quienes más acceden a este tipo de, o más están expuestas a este tipo de riesgos, es que se determinó que no se establezca una temporalidad. Seguramente esto en el Pleno de la Asamblea Nacional va a derivar de un debate en el que, por supuesto, vamos a nutrir de criterios, pero esto es una cuestión que tiene que entender desde la evidencia científica, desde el estricto apego al derecho, reconociendo lo que implica la sentencia de la Corte y, por supuesto, reconociendo la realidad de la lastimosa realidad que vivimos en el país. Es muy doloroso, es muy lacerante, hay casos terribles de lo que está pasando, la violencia, especialmente hacia las niñas, está en el círculo más familiar, en el círculo cercano, por lo tanto hay que ir atendiendo cada una de estas necesidades paulatinamente y eso es, o por eso es el tema de la temporalidad. Seguramente derivará de un debate que tendrá muchas características políticas, científicas, etcétera, y desde allí se tomará una decisión. Es bueno que la ciudadanía sepa que esta ley pasa a primer debate, no está aprobada, pasa a primer debate, se nutre, llega a la comisión nuevamente y la primera o segunda semana de enero tendrá que regresar al Pleno de la Asamblea Nacional luego de que el informe acoja las observaciones. Asambleísta, ¿qué dicen esas cifras sobre la realidad que viven las niñas, jóvenes que son violentadas sexualmente? Es muy doloroso primero en términos generales, de acuerdo a las últimas estadísticas antes del confinamiento, 6 de cada 10 mujeres habían vivido a lo largo de su vida algún tipo de violencia. Entiéndase violencia desde el acoso en la calle hasta un tipo de violencia sexual, agresión y pues lastimosamente aquellas que no lo logran, que no lo superan y que son víctimas de femicidio. De este porcentaje que es el total, el general, de mujeres agredidas a nivel nacional, a la fecha, tras el confinamiento, que implicó que muchas de las víctimas convivan con sus victimarios, que estén encerradas 24/7 con quienes les ejercen algún tipo de violencia, se evidencia que al día 7 niñas o adolescentes dan a luz, llegan a un embarazo a término y dan a luz. Las secuelas de esto están, por supuesto, para sus cuerpos, pero fundamentalmente para sus proyectos de vida. Y la Constitución garantiza, entre otras cosas, la posibilidad de una vida digna. Esta ley no obliga a nadie a proceder a un aborto, a proceder a una interrupción del embarazo, a ningún momento. Lo que hace es reconocer que así como hay quienes tienen maternidades deseadas, que por lo tanto garantizan vidas dignas para sus hijos, para sus hijas, que les acompañan en la creación de un proyecto de vida, así hay quienes no están en condiciones para encarar estos escenarios. Lamentablemente estamos en un país con brechas de desigualdad alarmantes y en ese sentido debemos atenderlo. No es normal que en un país como el nuestro, que en un país que tiene las condiciones actuales, 7 de cada 10 personas o cada 10 partos sean de niñas o adolescentes. No es normal, no está bien, no es correcto. Si es que existen las condiciones en el entorno familiar, en el entorno cercano, para dar el acompañamiento que implica, quienes son madres saben de mejor manera cómo es un proceso de gestación, que implican los controles, los chequeos, en fin, todo esto requieren también quienes están en un proceso de gestación de cualquier característica, pero hay niñas que no lo pueden hacer en entornos
entornos empobrecidos que no pueden suceder. Por lo tanto, no podemos desconocer o hablar desde el privilegio de quienes han generado o han deseado ser madres y lo van a seguir siendo, y quienes lo hacen producto de una violación. No es normal en un país que se dice con un Estado de derechos y que se dice que garantiza la vida digna de todas y todos, que nos hagamos de la vista ciega ante una realidad tan fuerte, tan lamentable. Asambleísta, y con esto cierre, le pido una respuesta corta, por favor, por cuestión tiempo. Tras la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto por violación, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuántas niñas, cuántas mujeres, cuántas adolescentes han decidido abortar en casos de violación? De acuerdo a las cifras que levanta Sociedad Civil, estamos hablando de 24 casos ya de abortos acompañados que están avalados en función de la sentencia. El debate se superó una vez que la sentencia se hizo pública. El debate ya no es aborto sí o aborto no, ahora se deben normar las condiciones. Bajo estas características y bajo lo que acabo de mencionar, se han dado 24 casos, de los cuales 17 son en niñas menores de 14 años y dentro de esta misma estadística, mujeres en condición de movilidad humana y en frontera. Quisiera, únicamente para que no quede la duda, la ley sí norma una denuncia, pero le quita el peso de la denuncia a la víctima, y para eso se ha generado este formulario que les indico en este momento. Es bastante minucioso y aquí, entre otras cosas, se establece violencia e incluso guardar la cadena de custodia en el caso de que se requiriese alguna prueba para un posterior acto. La violación es un delito de acción pública, por lo tanto, no requiere una atención o una denuncia directa, y sí la fiscalía puede actuar de oficio. Lo importante es que las víctimas dejen de llevar en sus espaldas, además del proceso de violación y de todo lo que esto implica, llevar además un proceso de denuncia, un proceso judicial, cuando las condiciones actuales del sistema de justicia deja mucho que desear en todos los ámbitos. Esas han sido las consideraciones. Tenemos mucho por hablar. Este debate tiene que dar paso a otros temas adicionales. Hablemos de educación sexual, hablemos de las trabas en los procesos de adopción, hablemos de todo lo que implica, lo que viene colateralmente con esta ley, y seguro vamos a llegar en algún momento a tener condiciones adecuadas y poderle dar respuestas a tantas necesidades hacia las mujeres en el país. Me quedo con esto. Muchísimas gracias, asambleísta Gisela Garzón, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que ha estado en todo este proceso que continúa el día de hoy en el Legislativo. Hoy se debate el primer informe sobre este proyecto de ley de aborto, y sin duda, esto no evitará que continúen las violaciones, esto no cambiará la triste realidad, como nos decía la asambleísta. 7 de cada 10 partos son de niñas y adolescentes. Qué dura realidad, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a ustedes. Un buen día y pendientes del debate.